Gloria a Dios. Vamos a abrir la Biblia, amados hermanos, en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 26. Estamos ocupaditos. Evangelio según San Mateo, capítulo número 26. Para los que trajimos Biblia y los que no, vamos a compartir, hermano, hermana, si tiene a su lado alguien que no tenga un ejemplar de la Santa Biblia, leamos juntitos la bendita palabra de Dios. El versículo que leeremos es el versículo número 46 en adelante, que nos dice la bendita palabra de Dios de la manera siguiente: levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Amén. Hasta ahí dejamos la porción, hermano, hermana. ¿Puede tomar su asiento, por favor? Hemos estado ocupados en este capítulo número 26, hermano y hermana, específicamente ya el momento difícil al cual el mismo Señor Jesucristo llamó la hora de las tinieblas. Porque era la hora en que, hermano, pues supuestamente el enemigo iba a lograr la victoria. Todo lo que los ancianos del pueblo de Israel, hermano, habían planeado de aprehenderle y de matarle. Por supuesto, hermano, iba a haber como, entre comillas, un juicio que ellos ya lo tenían todo preparado, hermano, un juicio donde definitivamente pues era solamente para confirmar su culpabilidad de acuerdo a ellos. Pero ahora, hermano, algo interesante, porque recordamos, hermano, cómo los discípulos cargados de sueño no habían podido velar juntamente con el Señor en su angustia. Y el Señor había, hermano, hecho 3 series de oración, 2 de ellas en las cuales los había encontrado durmiendo cuando Él regresaba. Pero ahora, hermano, la tercera vez que el Señor regresa, ya el Señor viene y le dice: bueno, descansen ya, ahorita ya no tienes necesidad de que oren, descansen ya. Pero el Señor ahora, hermano, en esta porción que leímos, dice que les habló y les dijo que se levantaran, que vinieran con Él y que vieran, porque se acercaba el que le entregaba. Por supuesto que ellos, hermanos, ya sabían que quien estaba ausente era Judas. Ellos ya sabían, Judas es el que está ausente.
entonces, pues es lo más probable. Porque ya el Señor, hermano, cuando ellos comieron, hermano, la Pascua, el Señor les había dicho ya, hermano, les había declarado que uno de ellos lo iba a traicionar, a entregar. Entonces ellos, pues, no sabiendo ni sospechando de ninguno, pues comenzaron a hacer las preguntas de que quién sería. Entonces, hermano, aunque no estaba Judas, sin embargo, hermano, todavía no sabían qué es lo que iba a pasar, cómo iba a acontecer, hermano, para ese proceso del cual el Señor estaba hablando, que era necesario que el hermano sufriera, fuese, hermano, muerto. Ellos no sabían cómo se iban a desarrollar, hermano, todas esas situaciones. Y por eso el Señor los llama a ellos para que ellos estén presentes y sean testigos de su arresto y de aquel que, hermano, iba a traicionar, va a entregar, lo que era Judas. Como dice ahí, a Judas, hermano, les había dado una señal y por supuesto le dice, bueno, al que yo le dé un beso en la mejilla, ese es, a él prender. Pero algo interesante que se menciona aquí, hermano, porque datos que nos da el Señor en esta lectura que hemos leído, donde dice que mientras hablaba, uno de los 12, que es algo interesante porque 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, bueno, los 4 evangelios mencionan que era uno de los 12. Pero ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas mencionan quién es, porque de los 12, hermano, habían 2 que estaban armados. Pedro y, hermano, Simón el celote, el cananista, hermano, que le llaman el cananista, él también estaba armado. Entonces, se supone que cuando Judas fue con los ancianos, trató de una manera de apercibirlos, diciéndoles de que habían algunos de los que estaban con el Señor que estaban armados y que estaban dispuestos a la muerte. Entonces, les digo, hay que ir armados porque los que están con él están dispuestos, o por lo menos han dicho que están dispuestos a estar con él hasta la muerte, entonces puede correr sangre. Y por esa razón, hermano, es que, hermano, se supone que debió de haber ido solamente la guardia del templo. Pero, hermano, no va solamente la guardia del templo, sino que dice que iba una multitud, mucha gente. Y la gente que les acompañaba, dice, hermano, que iban con espada y con palos. O sea, eso se esperaba que iba a ser, hermano, un pleito. Pensaron ellos que iban a responder con violencia, hermano. Sin embargo, hermano, aunque Pedro, hermano, intenta responder con violencia, bueno, responde con violencia, el Señor Jesús inmediatamente, hermano, detiene a Pedro. Lo detiene. Y es lo que dice aquí, ¿verdad? Que mientras hablaba venía con mucha gente de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y dice, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es. Prendedle. Algo interesante, hermano, y es que aunque hay veces en las películas se mira, pero no estaba muy enraizada la costumbre de, hermano, del beso, hermano, entre los hombres. Aunque el apóstol Pablo, cuando ya él está instruyendo a la iglesia, habla de eso, ¿verdad? De que nos saludemos con un beso santo. Y por eso es que, hermano, vemos ciertas culturas donde los hombres cuando se saludan, hermano, se dan un beso en la mejilla. Pero los discípulos no tenían esa costumbre. Ellos no tenían esa costumbre. El Señor no tenía esa costumbre con ellos. Ni ellos con el Señor. A lo más que, hermano, llegaba el acercamiento, aunque Él los amaba y ellos amaban al Señor, porque ese es el beso. El beso es una muestra de amor, de admiración a una persona. Y entonces el Señor no, sí los amaba, pero a lo que más había llegado, hermano, a que San Juan dice que se le recostaba en el pecho al Señor. Hasta no más ahí. Sin embargo, ahora, hermano, Judas,
Les da una señal. Entonces iba a ser raro porque nunca ninguno de ellos había besado al maestro. Nunca lo había besado, ninguno de ellos. Y ahora Judas les dice, mire, al que yo bese, ese es. Entonces, claro, el Señor ya sabía quién era, hermano, el Señor ya sabía quién era, cómo lo iba a hacer y todo. Pero el Señor, hermano, llama a sus discípulos, a los otros que estaban con él, hermano, para que ellos fueran testigos de eso, de que se habían cumplido las palabras que él había hablado, que se habían y se estaban cumpliendo las profecías que de él se habían escrito, o se han escrito, porque hay profecías todavía por cumplirse. Para que ellos pudieran ser testigos del cumplimiento de esas palabras. Y por eso los llama, hermano, para que ellos vieran que era verdad lo que el Señor les decía, de que uno de los íntimos del grupo de él, hermano, lo iba a traicionar. Entonces, pues se hace interesante, por eso le digo, porque él va y le da un beso. Pero ya el Señor, hermano, ya vemos, hermano, que en esta acción del Señor, lo vemos actuar, hermano, de una manera muy seria con Judas. Al punto que lo llama, hermano, amigo, pero no como a ellos les había dicho que eran sus amigos, sino como amigo de un desconocido, ¿verdad? ¿Qué vienes, amigo? Para que Judas pudiese, hermano, declarar el motivo, la razón por la que él iba y por la que venían con él, hermano, la multitud, el montón de gente que venía con él. Entonces, hermano, Judas no quería, hermano, como declararse que él era el que lo estaba entregando, sino que, hermano, va, hermano, y le dice que iba a tener de parte de él una actitud de cariño, de amor, de admiración, y que esa iba a ser la señal para que lo prendieran. Pero era, o sea, no concuerda, porque viene a traicionarlo, ¿verdad? Viene para entregarlo, viene a señalarlo para que lo aprendan. Pero lo hace de una manera, o sea, la traición lo hace, hermano, de una manera que parece que está mostrando amor, cariño, admiración. Las mismas palabras, hermano, ninguno de los discípulos, hermano, nadie le había llamado al Señor, hermano, de la manera que él lo hace cuando le dice, salve maestro. O sea, le decían maestro, el Señor, y eso está bien. Pero la palabra salve, o el saludo de salve, hermano, era un saludo que solo se le daba al emperador. Entonces, qué raro, ¿verdad? Porque lo viene a traicionar, viene para entregarlo, pero al mismo tiempo, hermano, su actitud hacia el maestro es una actitud de admiración, una demuestra de amor, de cariño, como si quería mostrar que él no tenía nada que ver con eso, que venía la multitud detrás de él, ¿verdad? Como que dice, yo vine tarde a la oración, pero yo no sé de dónde salió esta gente. Porque siempre, hermano, la persona que traiciona, siempre tiene miedo a que se le descubra, ¿verdad? Y quiere encubrir, hermano, la causa, aunque sea evidente. En ese caso de Judas era evidente que él era el que llevaba el montón de gente ahí para que aprendieran al Señor. No era que él no sabía que no venían detrás de él y que él, bueno, Señor, me agarró la tarde y por eso vine tarde a la oración, pero aquí estoy y le besó y aquí vengo a orar con ustedes. O sea, él pretendió, hermano, que el cuadro se presentara como o diera a pensar eso. Pero el Señor Jesús lo espera, le dice claramente, no le dice, oh, Judas, sino que le dice, ¿a qué vienes, amigo? O sea, ¿tú qué tienes que hacer aquí? ¿Tú qué tienes que hacer aquí con nosotros? ¿A qué vienes, amigo? Y es cuando, hermano, le cae, dice la gente, y lo aprende. Pero la expresión es salve, maestro, hermano. Como le digo, no la encontramos en ninguno de los evangelios dirigida de parte de los discípulos al Señor. No la encontramos.
hasta hoy. Hasta hoy. Entonces, para los discípulos, hermano, pudieron ver que lo que el Señor, las palabras que el Señor le había hablado a Judas, de que él habría de entregarlo, hermano, se estaban cumpliendo. Se estaban cumpliendo. Y que se estaba cumpliendo, hermano, la escritura, o sea, el orden del plan de Dios se estaba cumpliendo al pie de la letra. Solamente que hay veces, hermano, nosotros como hijos de Dios, hermano, como que quisiéramos darle una manita a Dios, ¿verdad? Para que se cumplan las palabras de Dios. Pero en realidad, hermano, Dios no tiene necesidad de que nosotros le ayudemos, ¿verdad? ¿Se recuerda usted de Abraham? Bueno, cuando Abraham era Abraham. ¿Se recuerda usted, hermano, cuando Dios le hace la promesa a Abraham? Y le dice, mira, Abraham, yo te voy a bendecir. Es cierto que ya estás mayor y tu esposa ya está mayor y ya perdió la costumbre de las mujeres, mas sin embargo quiero decirte que de aquí a un año te voy a visitar y Sara, tu esposa, tendrá un hijo. Esa era la promesa de Dios. Fiel, te voy a bendecir. Pero Señor, ya mi esposa ya perdió la costumbre de las mujeres. ¿Cómo va a quedar embarazada? Te voy a bendecir. De aquí a un año, Sara recibirá la visita de la vida. Y entonces, hermano, usted conoce la historia que Abraham, hermano, sabiendo que Dios le había prometido, hermano, un hijo, se mete con la criada de Sara. Se mete con la criada. Y nace un hijo. El tal Ismael. Bueno, no el tal, es Ismael, el hijo de Abraham. Pero ese no era el hijo que Dios le había prometido. Sino que ahora Abraham, hermano, amparado en las promesas de Dios y, hermano, apresurado porque ya era mayor de edad y pensó de que a lo mejor no se cumplía la promesa, él viene, hermano, y hace lo indebido, ¿verdad? O sea, en lugar de esperar en Dios y seguir junto con su esposa, hermano, va con, hermano, la criada de su esposa y se mete con ella y nace el hijo. Pero eso lo que hizo fue causar problemas. Porque no era, hermano, la manera en que Dios quería que se dieran, hermano, todo lo que aconteció. Entonces, hermano, cuando nosotros, hermano, leemos de las promesas de Dios, de las bendiciones de Dios, pero muchas veces como que, hermano, la desesperación nos hace actuar, hermano, como confiado. Bueno, Dios me lo ha prometido, entonces lo voy a hacer porque Dios me lo ha prometido y Dios me va a bendecir porque Dios me lo ha prometido. Pero hermano, sí, Dios ha prometido, pero también tenemos que aprender a esperar en Dios, hermano, para que sea Dios el que vaya haciendo todo. Que es Dios el que va moviendo el tiempo y la ocasión, hermano. Y que si aprendemos a esperar en Dios, hermano, vamos a aprender, hermano, a conocer el lenguaje de Dios, hermano. Las maneras en que Dios habla. Las formas en que Dios actúa, hermano. Para darnos lo que nos ha prometido. Para concedernos sus promesas fieles. Pero cuando nosotros, hermano, nos dejamos llevar por la desesperación, podemos caer en errores. Que atribuyendo nosotros, bueno, es la promesa de Dios, Dios me lo ha prometido, que va a estar conmigo, entonces Dios me va a bendecir. Pero como le digo, hermano, nosotros somos hijos de Dios, pero el hecho que seamos hijos de Dios no quiere decir que vamos a ser atrevidos, hermano, y a dejarnos ir. Y bueno, como soy hijo de Dios, Dios tiene que bendecirme. Y como soy hijo de Dios, todo me tiene que salir bien. Y como soy hijo de Dios, a mí no me va a pasar nada. Pero no es así. Sino que aunque somos hijos de Dios y aunque Él nos ha escogido, hermano, también debemos nosotros aprender, hermano, a eso, a ser pacientes, a esperar en Dios. Fíjese que usted ha leído del rey Saúl. Usted se acuerda, hermano, cuando Saúl es elegido rey. O sea, cuando Dios escoge a Saúl como rey, hermano, es Dios quien lo escoge.
Y Saúl era un hombre especial. Era un hombre especial porque de su aspecto físico dice que de los hombros hacia arriba sobrepasaba a cualquiera. O sea, era un hombre alto. Era un hombre, hermano, imponente. Dios lo pone como rey. Lo unge, Samuel el profeta lo unge como rey, hermano. Y Dios dice, este es el rey que yo quiero para mi pueblo. Y era rey. Era el ungido de Jehová. Así le llaman a los reyes. El ungido de Jehová. Entonces viene Samuel el profeta, que era el hombre de Dios en ese tiempo. Y entonces Samuel le dice al rey Saúl, le dice, mira, nos vamos a encontrar en tal lugar. Ahí yo voy a llegar dentro de 7 días, me esperas. Yo voy a llegar para que ofrezcamos sacrificios a Jehová. Yo voy a llegar. Y como, hermano, estaba en guerra el pueblo de Israel, hermano, dice que antes de que se llegara el tiempo, hermano, que Samuel le había dicho que se encontraran, entonces, hermano, dice que Israel entró en pleito, en guerra con los enemigos. Todos los alrededores de ellos eran enemigos. Y entonces dice que Saúl dijo, voy a esperar a Samuel. Samuel me dijo que lo esperara. Lo voy a esperar. Pero dice que viendo Saúl que el pueblo, o sea, el ejército, los miembros del ejército, se le desertaban de miedo. Entonces viene Saúl y consulta a Dios. Consulta a Dios. Pero lo hace, hermano, primero que él no era ni profeta ni sacerdote. No tenía por qué hacerlo. Él no tenía por qué hacerlo. No tenía por qué hacerlo. Entonces, hermano, él lo hace, hermano, y cuando él dice, apresurado, afligido, dice que viene y ofrece sacrificio a Dios. Ofrece sacrificio a Dios. Y entonces cuando ofrece sacrificio, Samuel, ya ofreciendo sacrificio, Samuel llega. Y le dice, ¿por qué no me esperaste? Le dice, es que tuve miedo porque el pueblo se me desertaba. Y le dijo, si tú me hubieras esperado, si hubieras esperado en Dios, así como yo te dije, Jehová hubiese confirmado tu reino. Pero ahora tú mismo has provocado que tu reino se quiebre, se destruya. Pero ve, él era el rey, el ungido de Dios. Pero porque era el ungido de Dios, eso no le daba, hermano, autoridad en ciertas áreas, las cuales Dios se las había delegado, hermano, en este caso, hermano, a Samuel, que era el profeta que Dios usaba en ese tiempo. Entonces, hermano, como le digo, hay veces tenemos promesas de Dios, pero hay veces nosotros, creyendo que teniendo las promesas de Dios, podemos hacer, hermano, lo que querramos, pensamos que Dios nos va a bendecir, nos va, hermano, a apoyar. Y no es así. Pues tenemos que esperar en Dios. No podemos pretender ayudarle a Dios. Entonces, Pedro, hermano, cuando ve que arrestan al Señor, dijo claramente, hermano, el versículo 51 que leímos, pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó la espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces dice, Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Entonces, porque el reino, el Señor les había dado enseñanza por 3 años y medio. Y en esas enseñanzas el Señor les había dicho, tienen que aprender lo que es el reino. El reino de los cielos es que si te pegan en una mejilla, voltees la otra. El reino de los cielos es que no resistas al que es malo. Ese es el reino de los cielos.
Se los había enseñado, hermano, que había que, hermano, darle de comer al que nos pidiera comida, darle de beber a nuestro enemigo si tuviera sed, si tuviera hambre, darle de comer. Eso es lo que había enseñado el Señor. Pero si se recuerdan los judíos, ellos pensaban que el Señor Jesús, Él venía a establecer su reino literal, o sea, a quitarles el yugo de los romanos, a establecer su reino, hermano, y ser el rey de los judíos. Ellos pensaban eso, que el reino del Señor Jesús era el reino terrenal. El Señor nunca habló de un reino terrenal, Él siempre habló, hermano, de que su reino no era de este mundo. Y las leyes, los mandamientos que Él les daba, hermano, eran totalmente, hermano, contrarios a las leyes de los hombres. O sea, mandamientos, hermano, de paz, de amor, hermano, todo aquello hermoso, ¿verdad? De humildad, de sencillez, todo eso. Entonces, por eso, hermano, cuando Pedro, hermano, hace, hermano, la acción de que le corta, hermano, la oreja, Lucas dice que se llamaba Malco, el siervo del centurión, hermano. Pero entonces viene queriéndole dar una ayuda al Señor, defendiéndolo, hermano. El Señor inmediatamente lo detiene a Pedro y le dice: Pedro, guarda tu espada, porque el que mata o toma espada a espada perecerá. O sea, hermano, que a Dios no le agrada. Uno puede decir, bueno, ¿por qué en el antiguo tiempo Dios dio la orden a los israelitas de matar a pueblos y todo eso? Recuérdense que aunque Dios les prometió la tierra de Canaán, lo que Dios estaba haciendo, usando al pueblo de Israel para castigar la maldad, la idolatría de los cananitas. O sea, Dios usó al pueblo de Israel para castigar a los cananitas. Pero no es que, hermano, a Dios le agradara, hermano, matar, y que Dios le enseñara a los israelitas a que deberían de ser, hermano, asesinos. No, Dios no les estaba enseñando eso, sino que Dios les dijo: miren, esta es la tierra que yo les he dado a ustedes, yo se las voy a quitar a los cananeos y se las voy a dar a ustedes porque ellos son idólatras, y yo los voy a castigar y se las voy a quitar y se las voy a dar a ustedes. Yo se las regalo a ustedes, vayan y posesiones de ellos, y yo les voy a ayudar, yo voy a estar con ustedes para que los saquen de ahí. Y eso es lo que hizo Dios. Pero ahora el Señor Jesús, hermano, ante la acción de Pedro, de quererlo defender, de querer, hermano, librarlo de los que venían, Pedro saca la espada y le corta. Y Dios no quiere eso. O sea, Dios no quiere que paguemos mal por mal. Dios no quiere, hermano, que si, hermano, alguien levanta, hermano, la mano contra nosotros, nosotros también, hermano, levantemos la mano para hacerle daño. Dios no quiere eso. O sea, Dios no quiere eso, que nosotros, hermano, conociendo la palabra de Dios, hermano, seamos violentos, que vamos a arreglar las situaciones a golpes, hermano, o a ofensas, o a gritos. Dios no quiere eso. Sino que Dios quiere, hermano, que le dejemos todo a Él. El Señor dice en su palabra: mía es la venganza, yo pagaré. Fíjese, dice el Señor, mía es la venganza. Entonces, hermano, nosotros no tenemos por qué tomar la justicia en nuestras manos, porque si nosotros la tomamos ya no es justicia, ya se vuelve, hermano, delito, hermano, injusticia, y eso a Dios no le agrada. A Dios no le agrada eso. Por eso digo, Pedro, mete la espada en su vaina. Guarda tu espada, Pedro. No necesitan, porque el que agarra la espada, a espada perecerá. Que es exactamente lo que vemos en el mundo, ¿verdad? En el mundo usted ve, hermano, que los países que están en guerra, en conflicto, hermano, así están, ¿verdad? Porque uno atacó aquí, entonces el otro viene y ataca allá, y porque ahora aquel atacó aquí, entonces viene y va a atacar allá, y ataca aquí, y ataca allá, dame que te doy, hermano. Esa es, hermano, la historia del mundo, hermano. Por eso hay guerras. Por eso hay guerras, hermano, porque los hombres, hermano, quieren arreglar sus divisiones o sus diferencias, hermano, a pura violencia. Y Dios no quiere eso. Porque quien controla todo es Dios. Y para eso Dios nos enseña, hermano,
hermano, a saber cuál es su voluntad, para que aprendamos a estar pacientes y esperemos en Él. Entonces Pedro, viendo que se lo llevaban, que lo arrestaban, el Señor dice: Pedro, no hagas nada. No hagas nada. Porque la violencia, el que haga violencia, le va a venir la violencia que haga. Nunca, hermano, pensemos nosotros que a través de la violencia, de los golpes, de la ofensa, vamos a arreglar una situación. No, le vamos a echar más leña al fuego. Porque si pensamos nosotros que nos estamos vengando de algo, que nos estamos desquitando, lo mismo va a pensar a quien estamos haciendo el daño. Va a decir: bueno, hoy me hacen, pero otro día me las voy a desquitar. Y luego uno dice: bueno, yo también me las voy a desquitar. Y por eso es que las guerras no paran. Los pleitos entre familias no paran. Porque nadie quiere, hermano, quedarse con las manos abajo y no pelear, no responder a una ofensa, sino que, hermano, siempre estamos pensando en el desquite, en la venganza. Pedro era uno de esos. Entonces el Señor le dijo: no, Pedro, no necesito que me ayudes. Ahora la pregunta es, hermano, ¿tenía el Señor poder para liberarse de sus captores, sí o no? Tenía poder. Tenía poder. Podía escapar. Así como se les había escapado muchas veces, se les pudo haber escapado esta vez también. Pero lo que pasa es de que, acuérdense, como el Señor ya había luchado, ¿verdad?, contra sí mismo, hermano. Ya había luchado, hermano, aquella agonía, que ya le explicamos, hermano, la agonía de saber, hermano, que iba a tener que separarse o que Dios lo iba a abandonar. Eso es lo que lo llenaba de agonía. Pero él ya había superado eso, y por eso le dijo a sus discípulos: ya estuvo, descansen, ya estuvo, ya pasé la prueba, ya estoy dispuesto, he de beber la copa. El Señor lo dice así. Y por eso es que ahora el Señor, cuando Pedro actúa, le dice: Pedro, no quiero violencia, Pedro. Entonces, fíjense, hermano, que en el nombre de Dios se ha derramado mucha sangre. En el nombre de Dios. En el nombre de Dios, los católicos romanos, hermano, bueno, como lo hemos dicho, el catolicismo romano es la organización religiosa que más vidas ha matado en el nombre de Dios. En el nombre de Dios. Millones de personas fueron asesinadas cruelmente por el catolicismo romano. Y yo decía: no, es que a los cristianos, esos son herejes, hay que matarlos. Y los mataban, hermano, por montones. Igualmente, después de la Reforma, hermano, fueron los mismos cristianos, o bueno, los que le llamaban los protestantes, fueron los protestantes los que se armaron, hermano, y hermano, fueron a pelear guerra. Bueno, después de la Reforma, si usted historia, hermano, usted va a encontrar una guerra, la guerra que se llamó la Guerra de los 100 años. Si usted lee historia, busque historia y busque ahí la Guerra de los 100 años, después de la Reforma, años 1600. Una guerra que duró 100 años. ¿Entre quién? Entre los católicos romanos contra los cristianos contra los anabaptistas, los judíos, hermano, allá queriendo, hermano, arrancar la tierra de Israel, pero todos en el nombre de Dios. ¿Todos? Y fíjense que hermano, eso está, que casi el 100% de todas las guerras son por razones religiosas. Casi todas las guerras son por razones religiosas. Son raras las guerras que no tienen razones religiosas. Pero ¿cómo podemos nosotros, hermanos, ser conocedores de la palabra y agarrar una espada y derramar la sangre, hermano, matar a alguien que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, y vamos a tener el valor de matar a esa persona y decirle que la matamos en el nombre de Dios? Eso no va con el evangelio. Una persona que dice ser cristiana no puede ser violenta. No puede ser violenta.
Nadie puede, hermano, venir, hermano, y excusarse, ¿verdad?, en su carácter. Es que, hermano, así es mi carácter. Mi papá dicen que tenía 2 remolinos en la cabeza y por eso era bravo y a él salió. ¿Es mentira? Porque al hombre más bravo, más león, hermano, Dios lo hace un corderito, una ovejita. Porque Dios es poderoso para cambiar, hermano, hasta el hermano al hombre más malo y hacerlo, hermano, el hombre más bueno. Dios es poderoso para eso. Entonces no hay excusa, hermano, de que no, es que usted sabe, yo vengo de una familia muy violenta y por eso yo soy violento, hermano. No, el que dice que es cristiano no puede ser violento, no puede ser iracundo, no puede ser peleonero, pendenciero, no puede ser eso porque es cristiano. Y la Biblia, el Señor nos manda en su palabra a no resistir al que hace lo malo. Por eso le dijo a Pedro, al Señor le convenía, pero aunque los 11 se hubieran levantado en armas, no hubieran podido con la gran multitud humanamente. Pero entonces aquí viene el Señor y le recuerda a Pedro quién es Él. O sea, ¿quién es el Señor Jesús? Por eso le dice, entonces, versículo 52, Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? La pregunta es, si el Señor le hubiera pedido 12 legiones de ángeles al Padre, ¿se las hubiera dado? Bueno, ¿es poderoso para dárselas, sí o no? Sí, es poderoso. Es poderoso. Y el Señor por eso se lo dice a Pedro. Pedro, si de poder se trata, Pedro, yo puedo orarle a mi Padre y Él me puede mandar, no un ángel, Pedro, sino 12 legiones de ángeles. Pero ahora, fíjese, ahora miremos la magnitud del poder de Dios. Ahí no dice cuántos venían, pero el versículo 47 no dice que era mucha gente. Espada y palos, mucha gente. Pero viene el Señor y para que Pedro haga números y haga matemáticas, le dice, Pedro, recapacita, reacciona y piensa. ¿Crees que no soy poderoso? ¿Crees que mi Padre no es poderoso y que si yo no le pidiera 12 legiones de ángeles, ¿crees que no me la diera? Claro que se la diera. Pedro razona, dice, sí, se la puede dar. Pero ahora es eso. Ahora, póngase a pensar usted. El Señor pudo, si Él hubiese querido, Él se hubiese salvado, solito Él. Pero el Señor, Él no quiso hacer nada, porque estaba así, escrito que así tenía que suceder. Y entonces hay controversia entre, controversia en el número de soldados que tenía una legión. Había legiones que tenían 1000 soldados, había legiones que tenían 2000, 3000, 4000, 6000, 10000 soldados, legiones. O sea, una legión. Una legión podía tener de 1000 hasta 12000 soldados, una legión. Pero suponiendo, agarremos el número mínimo, suponiendo que una legión tuviera 1000 ángeles. El Señor le está diciendo a Pedro que él pudiera pedirle a Dios 12 legiones de ángeles. ¿Cuántos ángeles serían? 12 legiones de 1000 serían 12,000 ángeles, ¿verdad? ¿Verdad? 12,000 ángeles. 12,000 ángeles. Fíjese, 12,000 ángeles. Y solo un ángel. Bueno, el Señor habla en Hebreos 1, dice claramente que los ángeles son más fuertes, hermano, que nosotros, en fuerza y en poder. Dice, son más que nosotros, en fuerza y en poder.
Entonces, si usted lee, por ejemplo, en Segunda de Reyes, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel, hermano, estaba en pleitos con un rey que se llamaba Senaquerib, dice que era el rey de Asiria. El rey de Asiria vino, como los reyes salían a pelear para conquistar territorios, entonces el rey de Asiria sitia a Israel, hermano, y dice que era una multitud que cubría toda la tierra. Entonces el rey de Israel, el rey Ezequías, viendo la gran multitud, él se afligió, se puso a llorar, clamó a Dios, mandó a llamar al profeta Isaías, consultó a Isaías, por favor, consulta a Jehová por mí, por nosotros, porque Senaquerib nos ha amenazado, nos va a destruir. Pregúntale a Jehová si vamos a la batalla o qué hacemos. Y entonces, bueno, después de una serie de discusiones, Isaías, o Dios le dice a Isaías, o Isaías le responde al rey Ezequías en el nombre de Dios y le dice: no te preocupes, Senaquerib ha blasfemado el nombre de Dios, se ha metido con Dios se la va a ver. Y tú estate tranquilo, que mañana Senaquerib se irá. Fíjense, aquí lo que le quiero decir. Realmente, cuando la Biblia habla del ángel de Jehová, muchas veces habla del Señor Jesús como una cristofanía, o sea, una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. Pero dice que salió el ángel, o sea, un ángel, el ángel de Jehová salió y mató a 185,000 asirios en una noche. Un ángel. El Señor dice: Pedro, ¿crees que si no le pido a mi Padre 12 legiones, como le digo, lo mínimo serían 12,000 ángeles? Y no creo que habrían venido 12,000 personas con palos y espadas a buscar al Señor. Aquí venían con palitos, ¿verdad, hermano? Palitos puntudos y quizás, hermano, machetes mal afilados. ¿Qué iban a hacer contra 12,000 ángeles, hermano? Si un solo ángel pudo destruir, hermano, casi 200,000 hombres en una noche, eso nos da, hermano, como les digo, pensamiento en grande de quién es nuestro Dios. Como el Señor lo dijo al pueblo de Israel: no tengan miedo, uno de ustedes va a perseguir a 1,000. O sea, humanamente uno puede decir 1 contra 1,000, ¿quién va a ganar? Los que tienen 1,000. Dios dice: no, el que está conmigo, uno de los que está conmigo va a perseguir a 1,000. Y 1,000 de ustedes van a perseguir a 10,000. ¿Por qué? Porque el que tiene a Dios de su lado, hermano, siempre gana. Porque Dios siempre gana. Porque dice aquí, supuestamente lo apresaron, ¿verdad? O sea, dijo: triunfamos, lo agarramos, eso es, yes, lo agarramos. Según ellos estaban ganando la batalla. Y el Señor dice: no, se le dice a Pedro, Pedro, versículo 54, pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga, Pedro? Yo puedo librarme, yo solito, pueden venir los ángeles a liberarme, le puedo pedir a mi Padre y me liberta, pero Pedro, ¿cómo se va a cumplir la palabra, Pedro? O sea, Dios siempre se sale con la suya, que la palabra de Él se cumple. Y si para cumplirse la palabra de Dios tenía que morir su hijo, que muriera, digo. Y el hijo dijo lo mismo: si es para cumplir la palabra de mi Padre, pues voy a morir. Y voy a morir como mi Padre quiera que muera. Voy a morir. Por eso dice: Pedro, así tiene que ser. No tenemos que defendernos, porque así el Padre lo ha estipulado que se haga. Entonces él era poderoso. Claro que era poderoso. ¿Se pudo haber librado? Claro que se pudo haber librado. ¿Pudieron haber venido ángeles a librarlo? Claro que pudieron haber venido. Pero él no dice, como Isaías 51, 52, 53 lo dice claramente, hermano: como cordero fue llevado al matadero. Como cordero. Porque eso es lo que hacen las ovejitas. O sea, si usted ve a una ovejita y usted la lleva al matadero, usted agarra una ovejita y la ovejita no llora, la ovejita no berrea,
La ovejita no verdad, va calladita, usted la está matando y no dice nada. Por eso dice, como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca delante de sus trasquiladores, no abrió su boca. Callado, él sufría y todo, pero callado, él no dijo nada, porque así era necesario que se cumpliese. Por eso, Pedro, si nos defendemos, entonces, ¿cómo se va a cumplir la palabra de Dios, Pedro? Y entonces, cuando el Señor dijo eso, hermano, se fueron. Dice, en aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habréis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día, dice, me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Se lo digo. ¿Por qué no me prendieron allá cuando les enseñaba? ¿Por qué han venido a mí ahora como que soy un ladrón? ¿Por qué? Entonces luego por eso el recalca, dice, mas esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. O sea que, hermano, aquí hay cosas que para que sucedan, nosotros tenemos que sufrir. Tenemos que llorar. Tenemos que perder un ser amado para que se cumpla la palabra de Dios. ¿Qué tuvo que pasar, hermano, hermana, para que Dios bendijera a Job? ¿Qué tuvo que pasar? Tuvo que sufrir, ¿verdad? Tuvo que llorar, tuvo que, hermano, caer enfermo, tuvo que perder seres amados, tuvo que perder, hermano, sus bienes materiales. Pero Dios quería bendecir a Job, pero tenía Job que ser, hermano, que atravesar un proceso de purificación, un proceso a través del cual él iba a conocer a Dios. A través del sufrimiento, Job conoció a Dios. A través de la pérdida de sus hijos y de sus hijas y de su hacienda y sus animales, Job conoció a Dios. Por eso Job dice claramente, oh Dios mío, perdóname porque yo de oídas te había oído. Pero hoy con todo esto que me ha acontecido ahora, le dijo, Señor, mis ojos te ven. Mis ojos te ven. He conocido, te he visto. Te he conocido en realidad de lo que tú eres. Pero tuvo que pasar ese proceso, hermano. De dolor, de angustia, de pérdida, de pobreza, de enfermedad, de dolor, de sufrimiento. Tuvo que pasarlo. Igual el Señor, hermano, Él tuvo que sufrir. Si Él no sufría, si Él no moría, no nos daba la vida a nosotros. No nos daba la vida. Pero como Él, hermano, prefirió el sufrimiento, por esa humillación a la que Él se sometió, ahora Dios dice, le ha exaltado hasta lo sumo. Y por eso el apóstol Pablo en Filipenses se dice claramente, dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya en nosotros el mismo sentir, el que hubo en Él, que siendo lo más grande, no se aferró a ser lo más grande, a ser Dios, sino que dice, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es lo que quiere Dios que hagamos nosotros. Que aunque somos hijos de Dios y somos dueños del mundo y del universo, porque somos dueños del mundo, usted y yo, ¿o no? Somos dueños del universo, usted y yo, ¿o no? Es lo que dice la Biblia, que somos coherederos con Cristo. Pero no por eso, hermanos, vamos a creer la gran cosa, sino que dice, seamos obedientes hasta la muerte y si es posible a la muerte de cruz. Si para llegar a esa gloria necesitamos humillarnos y sufrir y llorar y morir, hermano, vale la pena. Porque lo que Él sufrió valió la pena, ¿verdad, hermano? Valió la pena, porque Él dice, mas todo esto aconteció o sucede para que se cumplan las escrituras
de los profetas. Tiene que, ahí está escrito, tiene que cumplirse. Si Dios lo dice, si es la voluntad de Dios, tenemos que obedecer. Si Dios dice que tenemos que morir, tenemos que morir. Si Dios dice que tenemos que humillarnos, tenemos que humillarnos. Si Dios dice que no tenemos que tomar las armas, no hay que tomar las armas. Si Dios dice que tenemos que voltearle la otra mejilla al que nos quiera en una, tenemos que voltearla. Es duro, difícil, pero es lo que Dios quiere. Es lo que Dios quiere. Entonces, para que no nos metamos en esas situaciones, hermano, como ¿qué le puedo decir? Como, no humillantes, pero que tengamos que hacerlo, entonces mejor estemos en paz con los hombres. Estemos en paz con todos los hombres y no vamos a tener problema. Y si nos quieren, hermano, hacer lo que nos quieran hacer, usted ya sabe, humillarnos como el Señor nos manda que nos humillemos. Y si nos dan ganas de agarrar la pistola, hermano, acuérdese de la palabra de Dios. El que levanta arma, con arma perecerá. Si creemos que matando a una persona ya arreglamos el problema, lo que hemos hecho es agravar más el problema, porque alguien de la familia de esa persona se va a levantar para hacer un daño a nosotros, a un ser amado. Y así, dame que te doy. Te mato y me matas. Te mato uno, me matas uno. Nos matamos, te mato, nos matamos, te mato, nos matamos. Y Dios no quiere eso. Sino que Dios quiere, hermano, que nosotros nos quedemos quietecitos. Si nos arrestan por inocentes, tranquilos. Si nos golpean, tranquilos. Es difícil, porque uno a veces dice, ay hermano, es que yo, para que aguante yo que me peguen y no hacer nada, hermano. Ay hermano, como decía un hermano, no, si quisiera que Dios me diera permiso de irme al mundo 5 minutos, decía. Y regresar otra vez, pero en 5 minutos darle su merecido a esa persona. Nada sirve, porque Dios dice que no tenemos que ser violentos. Al cristiano no le luce ser bravo, no le luce. A nosotros no nos luce ser bravo, porque nos vemos feos. Si de por sí nos vemos feos así, contentos, y ahora bravos. Sí, hermano, porque uno bravo se ve más feo, ¿verdad? Cuando frunce el ceño, ¿verdad? Y está ahí, hermano, que le sale saliva por la boca y por la nariz y ya está. ¿Verdad? Feo nos vemos. Cuando Dios quiere que seamos, hermano, pacíficos, pacificadores. Que seamos hombres y mujeres que amemos la paz. Que no nos guste, hermano, el pleito, que cuando es el pleito, mejor lo esquivamos, corremos, pero no nos quedamos ahí para seguir el pleito. Eso es lo que Dios quiere. Entonces Pedro, cuando vio que ya no podía hacer nada, digo, oh, así es, digo, entonces me voy, digo, porque si no me defiendo, todos me van a agarrar a mí también. Y se fue, y cuando los otros vieron que Pedro se fueron todos. Y le acababan de estar diciendo, allá en la cena pascual, de que iban a estar con él hasta la muerte. Y ahorita que lo habían apresado, ninguno se quedó con él. Ninguno, hermano. Porque le digo, hermano, muchas veces uno piensa eso. Piensa, hermano, en que puede defender a Dios, puede pegarle a alguien defendiendo a Dios. Y no, con la violencia no vamos a lograr la paz. Si usted tiene algo contra alguien, vaya y quéjese con Dios. Ese ridículo que están haciendo los muchachos ahí, manifestaciones contra el ahora presidente de nuestro país, es un ridículo. Es un ridículo. Porque ya el hombre, Dios ya lo puso. Porque Dios lo puso, Dios quiso que él quedara y se acabó. Hay que aceptar la voluntad de Dios y se acabó. Ahora lo que nos toca es humillarnos y pedirle a Dios por él que lo bendiga, que lo guarde, que le dé conocimiento, sabiduría. Pero eso ya no es mi presidente, no lo queremos. Aunque no lo quieran y no lo acepten como su presidente, es el presidente de Estados Unidos. Y se acabó. Se acabó. Y si queremos, no lo queremos, vaya y reclámele a Dios. Sí, reclámele a Dios. El gobierno de culpa tiene si quien votó por él fue el pueblo. Entonces vaya y reclámele a Dios. Y a Dios, ¿por qué dejaste ese viejo aquí del presidente? Vaya y reclámele, a ver qué le dice Dios. Es ridículo.
Porque tenemos que irnos al más poderoso. Al más poderoso. Y en lugar de decirle, Señor, que lo maten los talibanes, decir, Señor, manda un ángel que lo guarde, que lo cuide, que le dé sabiduría, que le ponga temor de ti, que le dé amor por tu palabra, que cuando emita leyes la haga pensando en ayudar, ilumínalo, bendice. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y uno está ahí con carteles, ¿verdad? Fuera Trump, fuera Trump. ¿Qué? En la trompa le van a dar a usted por andar ahí abriendo su trompa. Hay que andar hablando, hermano. Hay que humillarnos y dejar que Dios obre. Y si Dios nos quiere en nuestro país, vaya y predica en su país, ya que aquí no predica. Tal vez allá sí predica, porque aquí se hace garagante, ¿verdad? Por el amor al dinero. Mejor allá en el pueblito, cuando andaba con caites, mejor hablaba de Dios. Y hay aquí que ya tienen carro, que ya tienen ahí algo, ya ni quieren venir a la iglesia. Digo yo, locos, digo, enfermos, digo yo. Unas cuantas cositas materiales lo hacen olvidarse de Dios. Qué tontos, digo yo. Como que Dios no se las puede quitar ya. ¿O no? Sí. Y creemos que porque estamos en Estados Unidos ya somos intocables. ¿Qué, hermano? Aunque seamos ciudadanos o nacidos aquí, nadie es seguro aquí en la tierra. El que tiene la última palabra es Dios. Amén, hermano. Así que si usted ha usado de violencia, si por ahí tiene un machete debajo de la cama para defenderse, vaya y mire dónde lo tira. Si usted tiene una su pistola por ahí, chiquitita de calibre 22, pero aunque sea con esta me defiendo, de nada le va a servir. Vaya y bótela. Vaya a venderla ya a la huesera, al pan shop, vaya a venderla. No sirve, para nosotros no sirve eso. Nuestra defensa es la espada del Espíritu. Esta es la única arma que necesitamos nosotros. Miren, esta es la única arma. Nosotros no necesitamos pistola ni nada de esto. Necesitamos la espada del Espíritu. Y si le pedimos a Dios y Dios nos socorre, todo va a ir bien. Todo va a ir bien. Porque Dios es poderoso y Él es el que tiene el poder. Amén, hermano. Así que no tratemos de ayudarle a Dios. No tratemos de ayudarle a Dios. No defendamos a Dios. Dejemos que Dios se defienda solo porque lo hace mejor que nosotros. Amén, hermano. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos.